Hola, continuamos con el siguiente tema que se titula El misterio de Dios. Y ustedes recordarán que en presentaciones anteriores, específicamente en los videos titulados ¿Quién es Jesús? Y ¿Este verdaderamente es Hijo de Dios?, habíamos visto que Cristo nació para ser Rey. Él nació para ser Rey, y que todas las cosas creadas de este universo le pertenecen por derecho de herencia. Sin embargo, cuando estaba ante Pilato, Jesús le dijo: mi reino no es de este mundo. ¿Qué había pasado con este mundo entonces? Este mundo fue vendido por nada. Este mundo fue entregado al príncipe de las tinieblas cuando Adán y Eva pecaron y se alejaron de Dios y eligieron seguir a Satanás. La humanidad perdió así la posesión. ¿Qué es lo que había que redimir entonces? ¿Qué posesión fue la que se perdió? Si nosotros vamos a Isaías capítulo 52, versículo 3, dice: porque así dice Jehová, de balde fuisteis vendidos, por tanto sin dinero seréis rescatados. Había que redimir al hombre, el hombre fue lo que se perdió, y consecuentemente se perdió todo lo que el hombre tenía. La tierra fue dada para que el hombre la señoree, sea señor sobre ella, y también consecuentemente la perdió. En Salmos 8:6 leemos que dice: le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello. Y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar. Todo cuanto pasa por los senderos del mar. Todas las obras de sus manos sobre la tierra fueron dadas al hombre, el cual, cuando se perdió, también fueron perdidas, vendidas de balde. La pérdida de la posesión fue una consecuencia de haber entronado la mentira de la serpiente. Primero el corazón se alejó de Dios, algo invisible, y consecuentemente la posesión se perdió. Sin embargo, nosotros leemos en las Escrituras cómo Dios buscó al hombre para reconciliarlo con su corazón nuevamente. Leemos así en las Escrituras de este esfuerzo en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 19, que dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Dios, en la persona de Cristo, se propuso recuperar el corazón perdido de la humanidad, se propuso levantar a la raza caída de su perdición, se propuso restaurar el dominio perdido en el hombre y su habitación. Vean cómo lo describe el siguiente versículo. En Hebreos capítulo 2, versículo 8 dice: por en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. En ese plan en el cual Dios busca reconciliar en Cristo al mundo, vemos que no todas las cosas en el mundo aún están reconciliadas a Cristo. Vemos que no todas las cosas están sujetadas a Cristo. Hay muchos aún que no quieren entregar su corazón a Cristo. Hay muchos que no le abren la puerta para que Él more en ellos. Y también, de hecho, los reinos de este mundo no se han entregado a Cristo. Los reinos de este mundo fueron en su primera venida ofrecidos a Jesús en el desierto. Sin embargo, dicha oferta no fue aceptada. En este contexto, los reinos de este mundo no están sujetos a Cristo. Sin embargo, las Escrituras hablan de un día en el cual los reinos de este mundo pasarán a ser de Cristo. Habrá un momento en que se sellará el destino de este mundo y que Cristo será hecho rey de esta tierra. Vean cómo se muestra esto en los siguientes versículos. En Daniel capítulo 7, a partir del versículo 9 dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él, millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo
en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo del hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. ¿Qué vemos en estos versículos? Vemos que tronos fueron puestos, el juez se sentó, libros en el cielo fueron abiertos, y se aproxima al trono el Hijo del Hombre, Cristo Jesús. Se aproxima al anciano de días, y vemos que al Hijo le es dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Ese dominio que él recibe es eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será nunca destruido. Es así en ese contexto de juicio, de libros que se abren en el cielo, de grandes palabras del cuerno pequeño, que Cristo recibe el reino. Y nos preguntamos, ¿cómo es que Jesús recibe el reino? ¿Cómo es que Él recibe el dominio, la gloria y la honra para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan? ¿Cuál es el proceso? ¿Qué es lo que tiene que ocurrir para que Cristo reciba los reinos de esta tierra y venga a ser su rey? Intentaremos dar respuesta a esta pregunta hoy, y vamos para ello leer ahora en Apocalipsis capítulo 11, del versículo 15 en adelante. Dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado, y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. ¿Qué es lo que vemos en este versículo? Que cuando el séptimo ángel toca la trompeta, desde el cielo se anuncia que los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor, hablando del Padre, y de su Cristo, de su ungido, del Mesías, hablando del Hijo de Dios. Y Él, es decir, Jesús, reinará por los siglos de los siglos. Repitamos este concepto que es importante. Al tocar la séptima trompeta, entonces, los reinos de este mundo vienen a ser del Padre y del Hijo, y es a partir de allí que Cristo reina o recibe el reino. Y notemos lo que dicen los 24 ancianos. Alaban al Padre, a Jehová, refiriéndose a Él como el que eres, el que era y el que es por venir, al yo soy el que soy, y lo alaban porque ha tomado su gran poder y ha reinado. Las naciones se han airado. Ahora la ira de Dios ha venido y ha llegado el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a los profetas y a los santos y a los que temen su nombre, y ha llegado el tiempo de destruir a los que destruyen la tierra. Veamos ahora Apocalipsis capítulo 10 a partir del versículo 5 dice: y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Vemos entonces que este versículo dice que el tiempo no sería más cuando suene la séptima trompeta. El tiempo no sería más, sino que en los días en los cuales el séptimo ángel comience a sonar la trompeta, el misterio de Dios sería consumado, sería acabado, finalizado, terminado. Esto ya había sido anunciado por los profetas, es decir, esto, la descripción de la consumación del misterio de Dios, ha sido anunciado por los profetas de Dios en el resto de las Escrituras. Entonces juntemos estas dos secciones de Apocalipsis y veamos la secuencia de eventos. Antes de que la séptima trompeta suene, sigue el tiempo. Es el tiempo de la ira de las naciones y el misterio de Dios aún no ha sido consumado.
Ahora, cuando la séptima trompeta empiece a sonar, el tiempo no sería más, sino que ahora, a partir de que comienza a sonar, es el tiempo de juzgar a los muertos, es el tiempo de dar la recompensa, es el tiempo de la ira de Dios, es cuando el misterio de Dios ha sido consumado. Y vemos aquí que el misterio de Dios sería consumado o estaría completo o se completaría cuando comience a sonar la séptima trompeta. Y aquí comenzamos a vislumbrar la respuesta a la pregunta que nos habíamos hecho de ¿cómo es que Jesús recibe el reino? ¿Cómo es que Jesús recibe el reinado? Y vemos que los reinos vienen a ser de Cristo cuando el misterio de Dios se haya consumado, cuando el misterio de Dios haya sido completado. Y habiendo visto eso, nos preguntamos ahora, ¿qué es el misterio de Dios? Para ello, vayamos a Colosenses capítulo 1 y leamos a partir del versículo 26. Dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. El misterio de Dios es un misterio que ha estado oculto desde los siglos, desde la eternidad, pero ese misterio es manifestado a los santos. Este misterio es glorioso, es inmensamente glorioso en su riqueza. ¿Y este misterio en qué consiste? ¿Qué es? Es Cristo en vosotros, es Cristo en nosotros, es Cristo en sus santos. Este misterio, Cristo en sus santos, es la esperanza de gloria en su pueblo. Es el anhelo, una pulsión, una visión futura aún de gloria venidera, de gloria manifestada a manifestarse, de gloria manifestada en los hijos de Dios. Porque como dice en Romanos 8, capítulo 8, versículo 19, el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. El anhelo de la creación toda es la espera de la manifestación de los hijos de Dios. Cuando sea manifiesto en la Iglesia de Cristo el vivir según el Espíritu que clama Abba Padre en nuestros corazones, entonces el misterio de Dios será consumado. Entonces Cristo recibirá su reino. Entonces Cristo será en sus santos. Y vemos así como volvemos a la temática que habíamos desarrollado en el video anterior sobre el Consolador. Cristo en nosotros es recibir el Consolador, es recibir el Espíritu Santo, es tener a Cristo morando en nuestros corazones. Pero no solamente eso, sino que al recibir a Cristo, recibimos su presencia, recibimos la presencia de Cristo, recibimos el poder de Cristo, la vida de Cristo, la mente de Cristo, las palabras de Cristo. Y así somos hechos completos en Él. Así es Cristo en vosotros, así es Cristo en sus santos. Así el misterio de Dios es consumado cuando su pueblo entero esté completamente vinculado a Él, como los pámpanos a la vid, y Él pueda así recibir su reino. Y naturalmente habíamos visto anteriormente cómo el Espíritu Santo era Cristo Jesús, habíamos visto el Consolador, el Espíritu de verdad, siendo Cristo mismo diciendo voy y vengo a vosotros, diciendo vendré a vosotros. Y nos preguntamos, ¿qué otros versículos adicionales encontramos que nos muestren más acerca de Cristo en nosotros, Cristo en vosotros, Cristo en sus santos? ¿Qué otros versículos nos muestran y amplían y explican y confirman la realidad de que la esperanza de la creación del Consolador es Cristo en vosotros? Para ello vamos a ver una serie de versículos y el primero que vamos a ver es el que se encuentra en el libro de Hechos y vamos a ver cómo Pedro explica lo que había sucedido en el Pentecostés, esta vez no en el capítulo 2 sino en el capítulo 3 y la promesa que también a ellos se les estaba extendiendo. En Hechos 3, a partir del versículo 18, leemos así: Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas,
de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres: El Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. ¿Qué es lo que vemos en estos versículos? Dios había anunciado de antemano, conociendo la naturaleza pecaminosa y malvada del hombre, que el Cristo iba a padecer. Y Pedro les hace un llamado al arrepentimiento, diciendo: arrepentíos y convertíos. ¿Para qué? Para que sean borrados los pecados, vuestros pecados, y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Es decir, el mismo Pedro les estaba diciendo al pueblo en ese momento, y nos dice también a nosotros hoy, que ellos podían recibir el Consolador si se arrepentían y convertían de sus pecados. Eso lo vimos ocurriendo unos pocos versículos antes, en el capítulo 2. Notamos que el arrepentimiento y conversión de los pecados iba a traer como consecuencia ¿qué cosa? De que iban a ser borrados los pecados. Y entonces, al suceder esto, vendría la presencia del Señor. ¿Y qué es lo que traería la presencia del Señor? Serían tiempos de refrigerio, tiempos de ser refrescados, tiempos de ser soplados con el Espíritu Santo. La presencia del Señor iba a ser como de agua viva en el desierto. Y sigue diciendo el versículo: y él, hablando de Dios, que había cumplido anteriormente lo que había anunciado o prometido, ahora también vuelve a cumplir y envía a Jesucristo, que antes os fue anunciado o prometido. Es decir, cuando Dios envía a Jesucristo, está enviando la presencia del Señor. Y esto nos recuerda mucho lo dicho por Jesús en Juan 14 al 16, que en cierta parte puede ser resumida como: voy y vengo a vosotros. Porque Pedro sigue diciendo, hablando de este Jesucristo que es enviado, es necesario que el cielo reciba hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas, hasta el tiempo de la consumación del misterio de Dios. Es decir, aquellos que se arrepienten y confiesen sus pecados, reciben la presencia del Señor, reciben a Jesucristo, quien en su humanidad está sentado a la diestra del Padre. Y ahora Pedro, hablando de este Jesucristo que Dios quiere enviar, esta presencia del Señor, el Espíritu de Cristo, el Consolador, esa voz que llama a cada corazón, le aplica lo dicho por Moisés. Dios va a levantar a un profeta, a él oiréis todo lo que os hable. Toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada. Esa voz que es enviada al pueblo, esa palabra de Dios que es enviada a todas las familias de la tierra, es el Espíritu de Cristo, es la presencia del Señor. Y sigue diciendo Pedro que Dios, habiendo levantado, resucitado a su Hijo, lo envió. Dios, habiendo resucitado a su Hijo y habiendo sido recibido en el cielo, lo envía la presencia de Cristo, envió su Espíritu para que nos bendijese, para que cada uno sea convertido de la maldad, para que seamos convencidos de nuestra pecaminosidad, nos arrepintamos y seamos convertidos. Vemos así como Pedro en su presentación hace un paralelismo con el discurso de Jesús en Juan 14, presentando a Cristo que ascendió a los cielos, sin embargo haciéndose presente a sus discípulos con su espíritu, con su presencia, con su naturaleza divina. Un versículo donde vemos esto es en Apocalipsis 3:20, dice: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es Cristo el que está fuera y llama a la puerta del corazón. Es Jesús quien dice y promete al que le abre la puerta de su corazón que entrará a él y cenará con él. Jesús mismo dice: entraré a él. Otro versículo que encontramos
indicándonos lo mismo, se encuentra en Lamentaciones capítulo 4 versículo 20, dice: el aliento de nuestras vidas, el ungido de Jehová, de quien habíamos dicho, a su sombra tendremos vida entre las naciones, fue apresado en sus lazos. Vemos aquí como el aliento, el espíritu de nuestras vidas, ¿quién es? Es el Mesías, es Cristo Jesús, es el ungido de Jehová. Cristo Jesús es el espíritu de nuestras vidas. Otro versículo donde vemos a Cristo en nosotros es el que se encuentra en 1 Corintios capítulo 15 versículo 45. Dice: así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. El primer Adán, nos dice el versículo, fue hecho un alma viviente. En cambio, el segundo Adán, Cristo Jesús, fue hecho un espíritu vivificante, un espíritu que da vida. Aquí vemos cómo esta verdad en realidad está revelada a lo largo de las Escrituras, que el Consolador prometido es Cristo hecho espíritu vivificante, es el Espíritu de Cristo. Y esto le resulta tan importante a Pablo que luego en la segunda carta le dice a los Corintios en el capítulo 13 versículo 5 lo siguiente, dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, y probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Pruébense, les dice el apóstol Pablo. ¿No sabéis que Cristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Como con la iglesia de la Odisea, Cristo puede estar afuera a la puerta llamando, un estado en el cual se es reprobado. Y el apóstol apela a la iglesia: ¿qué espíritu tenés? ¿Tenés el espíritu de Cristo? ¿Tenés a Cristo en vosotros? Si no sabéis que es Cristo en vosotros, estáis reprobados. Otro versículo que encontramos es el que se encuentra en 2 Corintios capítulo 3, el versículo 16, nos dice: pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Pablo nos dice que cuando se conviertan al Señor, ¿quiénes? Los hijos de Israel que rechazan al Hijo de Dios. Cuando ellos se conviertan al Señor, el velo se quitará. Vemos que en el versículo 14 nos dice que el velo es por Cristo quitado, confirmando así la identidad de Cristo con el Señor. Pero dice el versículo que el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Y si dejamos que el mismo flujo del discurso, el contexto mismo, defina, el capítulo 4, hay unos versículos más adelante, el versículo 5 dice que no nos predicamos a nosotros mismos, sino que predicamos a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Predicamos a Jesucristo como Señor. El Señor Jesucristo vemos entonces que es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor Jesucristo, el Espíritu de Cristo, hay libertad. Qué impresionante este versículo, ¿no? Para confirmar todo lo que hemos visto hasta ahora. El Señor Jesucristo es el Espíritu, y donde está su Espíritu, allí hay libertad. Otro versículo que encontramos en la misma dirección es el que se encuentra en 1 de Juan, capítulo 4, el versículo 4, dice: hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Y quién está en nosotros? El contexto nos dice en 1 de Juan capítulo 3, versículo 9: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. La simiente de Dios, es decir, el Hijo de Dios, es el que permanece en nosotros. Es el Espíritu del Hijo de Dios que está en nosotros, el cual es mayor que el que está en el mundo. Otro versículo que podemos ver es el que se encuentra en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 21, dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Vemos que la profecía o la palabra de Dios fue traída a los santos hombres de Dios por el Espíritu Santo. ¿Y cómo amplía este concepto Pedro?
Leemos en 1 Pedro capítulo 1 versículo 10, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Vemos así que el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo, que fue Cristo el que inspiró a los profetas, que inspiró y nos dio la Biblia. Otro versículo que encontramos respecto de Cristo en vosotros es el que se halla en Gálatas capítulo 2, versículo 20, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando acepto el llamado del Espíritu de Cristo en mi corazón, tomo, así como Cristo, mi propia cruz, es decir, me niego a mí mismo, y le sigo a Él. Y entonces con Cristo estoy juntamente crucificado, y como Él me niego a mí mismo. Entonces ya no vivo yo, mas ¿quién vive en mí? Cristo vive en mí por medio de su Espíritu vivificante, y todo lo que vivo ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Otro versículo es el que se encuentra en Filipenses capítulo 1, versículo 19. Dice: porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Es el Espíritu de Cristo, como habíamos visto en Corintios anteriormente, lo que nos da libertad. El Espíritu que recibimos es el Espíritu de Cristo. Otro versículo adicional en la misma tonalidad es el que se encuentra en Gálatas capítulo 4, versículo 4 en adelante. Dice así: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Como habíamos visto en el discurso de Pedro, Dios envía a su Hijo en diversos tiempos. Habiendo venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de carne. Y ahora, habiendo aceptado al Hijo de Dios y su redención, recibimos la adopción de hijos. ¿Y cómo se recibe dicha adopción? Por cuanto aceptamos a su Hijo nacido de mujer, Dios ahora envía el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, el cual clama: Abba, Padre. Vean ustedes cómo el Espíritu de Cristo, la naturaleza divina de Cristo en nosotros, es en esa condición que es Hijo de Dios, porque clama Abba Padre, y aceptando y viendo eso, puede ser hecha la condición de hijos de Dios una realidad también en nuestras vidas. Siendo así, ya no somos esclavos, sino que somos libres, y no solamente que hemos sido liberados, sino que somos hechos hijos y herederos de Dios por medio de Cristo, porque Cristo es heredero, es decir, hijo de Dios. Viendo todo esto, ¿acaso no podemos menos que exclamar, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió el Espíritu de su Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, por el Espíritu vivificante de Cristo? Otro versículo en donde encontramos el concepto de Cristo en vosotros, el misterio de Dios, es el que se encuentra en Efesios capítulo 3 a partir del versículo 14 en adelante. Dice así: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. El Padre es el que nos da, conforme a las riquezas de su gloria,
el ser fortalecidos por el Espíritu de Dios, es decir, que habite Cristo por la fe en nuestros corazones. Es Cristo el que habita por medio del Espíritu en nuestros corazones, y esto no es obra propia, sino que es por fe, es decir, que oye la voz que dice, abre la puerta de tu corazón, la escucha y abre la puerta. Y así podríamos seguir leyendo versículos en los cuales vemos esta enseñanza ampliada y explicada aún más. Pero creería que lo visto es bien suficiente para establecer el punto que se está queriendo establecer. Habíamos visto que el hombre perdió la posesión propia, se perdió a sí mismo y perdió todo lo que poseía. Y que para reconciliarnos con él, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, y envía al Espíritu de su Hijo a todos aquellos que aceptan a su Hijo para que sean hechos hijos de Dios. Y así la Iglesia, el cuerpo de Cristo, se va formando hasta que la Iglesia alcance la plenitud de Cristo, hasta que la Iglesia reciba el Espíritu de Cristo sin medida y pueda reflejar perfectamente su imagen, su carácter, hasta que Cristo reciba una Iglesia pura, sin mancha ni arruga. Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Vemos así las maravillas del rescate del hombre. El Evangelio son las buenas nuevas del rescate del hombre. El Evangelio es la predicación del poder de Dios, es decir, de Cristo y de la cruz. El hombre, al pecar, quedó destituido de la gracia y la gloria de Dios. Y Dios envió el Espíritu de su Hijo y envió a su Hijo nacido de mujer para recuperar el señorío que el hombre perdió, para llevar muchos hijos a la gloria. El hombre le entregó a Lucifer la posesión de su corazón y de la tierra. Dicha posesión es recuperada cuando cada ser humano le entrega en forma completa su corazón, y Cristo reina en dicho corazón crucificado. Y así finalmente cuando la Iglesia alcance la estatura de Cristo, Él recibirá los reinos de este mundo. Cristo será hecho Rey cuando el misterio de Dios sea consumado, es decir, cuando el carácter de Cristo esté perfectamente reproducido en su pueblo. Cristo será tan solo hecho Rey sobre este mundo cuando la Iglesia de Cristo le abra completamente la puerta de su corazón y manifieste en su vida la gloria de Dios. Por eso el libro de Apocalipsis también se llama la revelación de Jesucristo, porque así como el Padre mandó a Cristo al mundo, Cristo es la revelación del Padre, así también Cristo envía a sus discípulos al mundo para que sean una revelación de Cristo al mundo. Cristo ha puesto en las manos de su Iglesia el destino de su reino y su gloria. El carácter de Cristo está en juego ante cada ser en la persona de sus hijos. El misterio del Evangelio de Dios es Dios manifestado en carne. Cristo en la tierra es Emmanuel, Dios con nosotros. Cristo morando en los corazones de los hombres por fe es la plenitud de Dios en ellos, es la revelación de Jesucristo. Eso es el poder de Dios operando en el hombre para salvación, porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Somos aceptos en el amado, predestinados para ser hechos a la imagen del Hijo de Dios, elegidos para ser hijos, coherederos con Cristo de Dios. Y así vemos entonces cómo Dios busca reconciliar por medio de Cristo al mundo entero. Vemos cómo toda la obra que Dios hace es a través y por medio de Cristo. Vemos que Cristo es el todo del hombre. Vemos que es Cristo el que está golpeando a la puerta del corazón. Y algunos pueden llegar a decir, no, no es Cristo. La Escritura es clara. Jesucristo está a la puerta de cada corazón. Y así el destino del mundo se decidirá. Aquellos que lo acepten completamente serán parte de su iglesia, serán coherederos, y aquellos que lo rechacen en forma completa recibirán el destino por ellos elegido. Así que continuaremos en la próxima ocasión repasando lo que hemos visto hasta aquí. Que Dios los bendiga. Hasta luego.